Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Domingo 8 de agosto, estamos aquí con el devocional. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Hoy tenemos Jueces, continuando con el relato en el libro de Jueces, capítulo 3, del versículo 1 al 11. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude pues a entender esta palabra. Dice el título: herramientas para probar la obediencia. Y de verdad que necesitamos esas herramientas de parte del Señor. Dios en su gran amor quiere que sigamos creciendo. Y justamente estos pasajes hablan de cómo nosotros tenemos que seguir caminando y creyendo en nuestro Señor y siendo obedientes también. Dice el versículo 1, vamos a leer algunos versículos. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendieran cómo hacer la guerra y lo enseñaran quienes antes no lo habían conocido. Podemos ver a través de la palabra que Dios deja estas naciones cananeas porque Israel no fue fiel para sacarlas. Israel desobedeció a Dios. Vemos que tras la muerte de Josué, Dios deja naciones gentiles en Canaán con el fin de probar la obediencia de Israel. Pero Israel no entiende toda esta situación, desobedece a Dios. Y también nosotros habíamos leído en el libro de Éxodo capítulo 34 que dice que Dios hace pacto con su pueblo y le dice que va a hacer maravillas, le dice que les manda que guarden sus mandamientos y le dice que los va a preservar. Oye, aquí yo he hecho de delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fedeceo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas. Dios constantemente habla a su pueblo de no hacer alianzas, de no juntarse con estos pueblos, de no entablar relaciones con ellos. Le dice que derribe los altares, que quiebre las estatuas, que de las imágenes de acera, que no haga alianza con los moradores. Miren, todo esto Dios le está advirtiendo, les habló a su pueblo de que no tengan alianza con ellos, que no se hagan dioses. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vemos a través de la palabra ahora en el libro de los Jueces que él vez tras vez desobedece. Vez tras vez hace todo lo contrario. Dios permite estas naciones justamente allí para probar a Israel. Israel no lo sacó, no desterró, les permitió a estas naciones vivir ahí. Dice la palabra de Dios: quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal hasta el paso de Hamat. Y Dios con ellos, dice, quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Pero sin embargo no lo hicieron. Dios quiso usar estas herramientas para probar a Israel, pero Israel no obedeció. Y hermanos amados, en estos
4 versículos que encontramos. ¿Qué es lo que podemos aplicar a nuestra vida? Que a veces Dios permite algunas situaciones para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fidelidad, para equiparnos, para prepararnos, para ver si somos obedientes. Dice probar a Israel si ellos hubiesen sido obedientes a la palabra de Dios. Ellos no estorbaron esas naciones, las dejaron ahí. Si Israel hubiese sido obediente a la palabra de Dios, al mandato de Dios, a lo que habían recibido de parte de Dios, entonces ellos hubiesen crecido con fuerza y hubiesen despojado. Pero no lo hicieron. Igualmente para ti y para mí, si nosotros no nos alineamos con la palabra, si no somos determinantes, si no obedecemos a esta palabra, si no vemos la advertencia de Dios aún en nuestro tiempo, mis amados hermanos, vamos a estar como el pueblo de Israel. Tenemos que quitar a esos, acá bueno, se trata de naciones, ¿no?, que ellos permitieron que vivieran ahí, pero en nuestra vida, ¿qué cosas están estorbando? ¿Qué hacen que tu cristianismo no sea determinante? Miremos más adelante. Israel cometió apostasía. ¿Qué significa esto? Comenzaron a habitar con los cananeos, heteos, amorreos y fereceos, y tomaron a sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijos y a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Se estremece mi corazón cuando leo esta palabra, lo que hicieron el pueblo de Dios, teniendo la advertencia que vemos en Éxodo 34, viendo cómo Dios los amaba, y miramos un poquito hacia atrás la gran misericordia de Dios. Vemos el pueblo de Dios, generaciones que obedecen, generaciones que no conocen al Dios, a ese Dios que los sacó de Egipto. Qué importante es que nosotros, como decía Delcita, como padres, podamos marcar en la vida de nuestros hijos, que ellos conozcan al Dios que nosotros como padres ahora, en la edad que tenemos, estamos conociendo, y que no desmayemos en inculcar a nuestras generaciones a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor. Israel olvidaba constantemente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos aquí que comete apostasía, que hacen lo malo, que hacen matrimonios mixtos, que se olvidaron de Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Ellos no quisieron servir a Dios, pero sirvieron durante 8 años a un rey pagano. Israel cosechó lo que había sembrado. La desobediencia de Israel hizo que fueran nuevamente servidores de un rey pagano. Ellos no quisieron obedecer al Dios de Abraham, no quisieron ser ese pueblo obediente. Y por allí, hermanos amados, recordaron, quizás en algún momento se acordaron de aquel Dios que les hablaron los antepasados. Dice el versículo 9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
la gran misericordia de Dios. Una vez más podemos ver aquí la liberación de Dios para su pueblo. Pero mis amados hermanos, no esperemos pasar momentos difíciles para recién acordarnos del gran Dios de misericordia. Esforcémonos por mantenernos firmes. Esforcémonos por buscar a nuestro Dios todopoderoso. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó un libertador llamado Otoniel. Y qué interesante e importante que clamemos a Dios. Y miren lo que sucede. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataim, rey de Siria, y le dio la victoria. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, el hijo de Cenaz. ¿Qué sucedió aquí? El pueblo clamó y Dios levantó un libertador. Dice la palabra que Jehová está atento al clamor de su pueblo. Bien, les dio un libertador. Este libertador era un hombre de Dios y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó. Otoniel, quien juzgó a Israel, salió a la batalla y Dios entregó en sus manos al rey de Mesopotamia. Qué importante es que nosotros clamemos y busquemos al Señor también en este tiempo. Qué interesante la palabra de Dios en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar su palabra. Si Israel hubiese guardado su palabra y obedecido al pacto que Dios hizo con ellos, no hubiese pasado todo lo que pasó. Si tú y yo nos mantenemos en la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos, las cosas van a ser distintas. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. No basta con decir yo te amo, Señor. Tenemos que guardar su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Recordemos, mis amados hermanos, esta palabra, que si amamos al Señor, tenemos que guardar sus mandamientos. Que si amamos al Señor, tenemos que ser fieles a Dios. Que si amamos al Señor, tenemos que ser obedientes. No esperemos que Dios trabaje o que no esperemos que Dios use aquellas herramientas para probarnos en obediencia, como podemos ver aquí justamente en esta palabra. En Dios vemos a un Padre, dice el devocional, que arde de amor por sus hijos. Y mis amados hermanos, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Y Dios ama a tu familia. Pero si tú le amas, guarda su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque, Señor, tú nos ayudas y nos bendices en este tiempo.
Gracias, Señor, porque entendemos esta palabra y ayúdanos a comprenderla aún más. Seas tú, Señor, guiando nuestra vida, ministrando nuestro corazón. Gracias por hablarnos. Gracias, Jesús. En tu nombre precioso, mi Señor, en esta mañana, tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias, bendiciones. A Jesús seguiré.